Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volantes en las mangas como esta. Además las mangas son abullonadas, así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a ir encajando los patrones para aprovechar el máximo de tela posible. En mi caso, yo como hice esta blusa tanto para mujer como para niña, fui encajando los patrones como veis en el vídeo, para aprovechar, como ya digo, el máximo de tela, y fui encajando tanto de niña como de mujer. Lo primero que haremos es doblar la tela con el derecho de la misma hacia adentro, y siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma vamos a ir colocando los patrones. Los delanteros y espaldas la vamos a colocar siempre en la doblez de la tela, mientras que las mangas las vamos a colocar, como estáis viendo, con suficiente hueco entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura. Los patrones los iremos recortando todos a 1 centímetro aproximadamente del borde o del contorno del papel de patrón, excepto los bajos tanto de las mangas como del delantero y la espalda, que vamos a dejar unos 3 centímetros aproximadamente. Luego, si queremos, podemos ajustar el bajo a nuestro gusto. Es muy importante recortar los piquetes y señales que nos va dando el patrón. Por ejemplo, recortaremos esa abertura que lleva la blusa en la espalda. También realizaremos el piquete en el centro de la manga para luego montar la blusa. Para delantero y espalda de la blusa de mujer, lo que vamos a hacer es, como veis, doblar la tela de un extremo y del otro, de tal forma que lleguen al centro y podamos aprovechar para colocar los patrones, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón, ambos centros de patrones, con la doblez de la tela por ambos lados. La espalda, como veis, recortamos esa abertura que llevará en la misma, y también tenemos que hacer los piquetes que llevan en las mangas, para marcar o delimitar dónde empieza y dónde termina el volante que lleva en las manguitas. Para los volantes doblamos la tela y volvemos a doblar. Tenemos que sacar 2 volantes de los grandes, de los más anchos, y otros 2 volantes de los más estrechos, los más pequeñitos. En total unos 4 volantes. Como ya veis, colocamos el volante, comenzamos por uno de ellos, por el más grande por ejemplo, y lo colocamos haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del lado que va cosido a la manga, y por el lado que va remallado
o rematado con la remalladora, vamos a cortar a ras del patrón. Eso sí, si vais a hacer un pequeño dobladillo o no tenéis remalladora y vais a realizar otro tipo de terminación, tenéis que tenerlo en cuenta para luego dejar el margen de costura. Hacemos esos piquetes centrales que luego nos servirán como guía. Vamos a recortar unos rectángulos para las solapas o tapetas traseras, es decir, para la terminación de la abertura de la espalda. Yo os he dejado el patrón descargable totalmente gratuito en el blog, aunque yo lo he hecho, como veis, a medida. Y vamos a recortar un bies con los restos de tela para la terminación del escote, del cuello. Un bies no es más que una tira que recortamos en la diagonal de la tela de unos 2 o 3 centímetros de ancho. Cortaremos un bies para cada blusa, uno para la de la niña y otra para la de mujer. Lo primero que vamos a hacer es remallar o rematar los volantes. Con una remalladora, en mi caso yo la que actualmente tengo es una Singer que compré en Amazon, os dejo el link en la cajita de descripción, es súper básica y está fenomenal, es de 4 hilos pero yo utilizo solo 3 para hacer este junquillo o este remate decorativo. Lo que hago es poner la puntada más pequeñita y las tensiones que utilizo es en el primer hilo un 4 o 5 dependiendo de la tela y en los dos últimos hilos 8 y 8. Estas son las tensiones que suelo utilizar para que me salga el junquillo como a mí me gusta, ese remallado decorativo. Si no, pues tenéis varias alternativas. Una es hacer un pequeño dobladillo tipo pañuelo en el borde exterior de los volantes. Para ello sí que tendríamos que dejar un centímetro de más o recortar un centímetro de más del contorno del patrón para luego perderlo en la costura. O bien también lo que podéis hacer es con la propia máquina de coser utilizar la puntada de ojal, el zigzag de ojal en el número 0 de puntada, es decir, el tamaño 0 de puntada, y vais haciendo este zigzag decorativo por el borde de la tela. Para la terminación de la abertura de la espalda lo que vamos a hacer es una pequeña solapa, una pequeña tapeta en la espalda. Para ello colocamos la pieza de la espalda con el revés de la tela hacia arriba. Y ahora vamos a colocar esos rectángulos que hemos recortado para la solapa con el derecho de la tela hacia abajo. Los cosemos como estáis viendo, uno a cada lado de la abertura de la espalda, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo. Y ahora el truco o lo importante para que las solapas nos queden perfectas o las tapetas nos queden perfectas es realizar estos pequeños cortes en V, es decir, separamos la tela de la solapa, la tela que acabamos de coser del cuerpo de la blusa y realizamos esos pequeños cortes en V justo en el vértice. De esta manera lo vamos a poder volcar la solapa hacia el exterior o hacia el derecho de la tela, como estáis viendo. Doblamos el rectángulo de tela o la pieza de solapa una y otra vez de tal forma que nos quede como 2 centímetros de tapeta y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del lado doblez de la tela. Esto lo vamos a hacer para ambos lados sin coserlos previamente, algo que nos puede servir de mucha ayuda y además que nos va a quedar perfecto es utilizar la plancha. Es decir, vamos a hacer las solapas justo lo que estamos haciendo ahora con las manos, pero lo haremos con la plancha. Lo dejamos bien planchadito, igual por todos lados, ambas iguales, del mismo tamaño, y luego las cosemos a máquina. De esta manera nos van a quedar perfectas, ya veréis que no vais a tener ningún problema.
Una vez que hemos cosido ambas solapas, ambas tapetas exactamente iguales, una de ellas la vamos a meter o la vamos a dejar en el interior o revés de la tela, en el revés del cuerpo, y la otra la vamos a montar en la parte superior, como estáis viendo justo en el vídeo. Las vamos a colocar bien, de tal forma que queden bien alineadas, y vamos a realizar un pespunte o una línea de seguridad, una costura de seguridad, para que ambas se queden unidas justo en ese vértice o en esa terminación de la abertura. La que está debajo, la que queda en el interior, cortaremos el sobrante de tela, y la de la parte superior la vamos a utilizar para hacer pues una pequeña terminación, digámoslo así. Lo podemos terminar como queramos. Hay algunas veces que se termina en triángulo y otras veces, pues como en este caso, lo vamos a terminar con un rectángulo, doblando un poquito el extremo y realizando esa costura en forma rectangular o de cuadrado. De esta manera nos quedará bien perfecta y terminada nuestra solapa o nuestra abertura de la espalda. Vamos a coser los hombros del cuerpo. Colocamos delantero y espalda, como estáis viendo en el vídeo, uno sobre el otro con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a hacer coincidir perfectamente los hombros y vamos a coserlos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez los tenemos, vamos a remallar o rematar esta costura con una punta de zigzag al borde. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. El cuello o escote lo vamos a terminar con un bies de la misma tela. Lo vamos a coser en un principio por el derecho del cuerpo de la blusa, es decir, que ambos derechos estarían enfrentados. Colocamos el bies, como estáis viendo en el vídeo, por todo ese contorno del escote de nuestra blusa, comenzando desde la abertura, desde uno de los lados de la abertura de la espalda, y vamos a ir cosiendo por todo el contorno como a medio centímetro, 1 centímetro aproximadamente el borde de la tela, siempre trabajando de forma redondeada el bies para que no nos quede boleado. Una vez lleguemos al final o al otro lado de la abertura de la espalda, lo que vamos a hacer es cortar los excesos, siempre dejando 1 centímetro a cada lado del extremo de la tela para realizar una terminación, y vamos a volcar este bies hacia el interior o revés de la tela, porque no es un bies visto, no se va a ver en la parte exterior de la blusa. Como ya os comento, lo volcamos hacia el interior doblando una y otra vez de tal forma que no se vea la parte exterior, y vamos a ir doblándolo y cosiéndolo por todo ese contorno del escote, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a ir ayudándonos de las manos, pero si fuera necesario podemos también utilizar la plancha y nos va a quedar igual por todos lados. Lo que es muy importante es que el pespunte que estamos realizando para coser este bies nos quede bien paralelo al borde o a todo el escote, digamos, de la blusa, porque es un bies que al final se ve en la parte exterior de la misma, y si tiene algún escalón o tiene algún torcido, sí que se nota bastante este tipo de detalles. Montamos un volante sobre el otro, como estáis viendo, ambos con los derechos hacia arriba. Uno va a ir para una manga y el otro va a ir para la otra manga. Hay un volante más estrechito y otro volante más ancho. Esto es para que dé ese efecto en la manga tan bonito como veis en la blusa. Una vez los hemos montado, haciendo coincidir tanto los centros como los extremos, vamos a rizarlos o fruncirlos con la técnica que siempre utilizamos con la máquina.
Colocamos la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga. Vamos realizando ese pespunte paralelo al borde de la tela y la máquina nos va a ir rizando sola. Si no os pasa, os doy un truquillo. En mi Instagram tenéis unos vídeos en la carpeta de trucos, en destacados en la carpeta de trucos, podéis acceder a ellos y ahí os explico algún truco para que os frunza mejor la máquina o para que os rice un poquito más. En nuestro caso, pues la máquina funciona bien y lo único que hacemos es pues lo que veis. En el patrón os he dejado unas pequeñas marquitas que van a delimitar dónde nos va a llegar el extremo del volante, tanto en el delantero como en la espalda. Así que lo que vamos a hacer es de forma manual, si no nos queda muy rizado el volante, lo hacemos, como ya digo, de forma manual, y vamos a coser los volantes con el cuerpo abierto, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba, el derecho del cuerpo de la blusa hacia arriba, y colocamos los volantes con el derecho de la tela hacia abajo. Lo que vamos a intentar es colocar la parte que está fruncida o el volante en la parte superior de la máquina de coser para poder ir, digamos, con las manos, ayudándonos con las manos a repartir el rizo y que la costura de unión entre el volante y el cuerpo de la blusa coincida perfectamente con la línea que nos ha servido para hacer el fruncido. Para la otra manga vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos guiamos por las marquitas que tenemos hecho de delimitación o que delimitan los extremos del volante. Hacemos coincidir el centro del volante con la costura del hombro y de esta manera vamos a obtener un volante exactamente igual en un lado y en el otro. Lo vamos a coser amoldándolo o ayudándonos con las manos para amoldarlo justo a la sisa o al hueco que viene para la sisa. En cuanto a las mangas, lo que vamos a hacer es coserlas también con el cuerpo abierto. Hacemos coincidir el centro de la manga con la costura del hombro. Nos fijamos bien que la parte de la curvatura de la peineta de la manga que va hacia la espalda vaya hacia la espalda y la que va hacia el delantero vaya hacia el delantero. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a ir embebiendo la manga de tal forma que nos coincida con el hueco que tenemos para ella. Y ahora con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a ir cosiendo las mangas al hueco que vienen para ellas. Vamos a intentar que esta línea de costura coincida perfectamente con la línea de fruncido y con la línea que nos ha servido para coser los volantes a la sisa. Y de esta manera vamos a hacer ambas mangas exactamente igual. Cuando terminemos vamos a realizar una puntada en zigzag para remallar estas costuras. Es una puntada en zigzag al borde de la tela para remallarlas. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor, quedará mucho más profesional. Antes de cerrar las mangas vamos a realizar ese puñito elástico de la siguiente manera. Vamos a doblar como hacia el interior o revés de la tela o hacer un pequeño dobladillo introduciendo un elástico como estáis viendo en el vídeo. El dobladillo mide como 1 centímetro aproximadamente, es decir que doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. Y vamos a ir cosiendo a 1 centímetro aproximadamente el borde de la tela sin pisar el elástico por todo el contorno o el bajo de la manga. Esto mismo lo haremos para ambas mangas. En un principio hemos cosido el elástico tal cual y luego vamos a tirar del elástico hasta obtener el rizo que queremos más o menos. Si medimos el contorno del brazo, de nuestro brazo o del brazo de la pequeña, porque esta camisa la hemos hecho para madre e hija también, pues muchísimo mejor. Una vez que tenemos la medida, cosemos el otro extremo del elástico y ya lo tendríamos.
La otra manga la vamos a hacer exactamente igual y vamos a calcar la medida de esta. Para cerrar el cuerpo de la blusa con el cuerpo abierto como lo tenemos, con el derecho de la tela hacia arriba, vamos a doblarlo como es en el vídeo por los hombros y por la mitad de la manga. Hacemos coincidir los costados y el lateral de la manga y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos en una sola línea de costura desde el bajo de la manga hasta el bajo de la blusa, como estáis viendo en el vídeo. Intentaremos que coincida perfectamente la costura de la sisa. Una vez que hemos hecho ambos lados, vamos a remallar o rematar estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Nos probamos la blusa y vamos a determinar el largo a nuestro gusto. Ahora, una vez rectificado, vamos a realizar un dobladillo por todo el contorno del bajo. Doblamos como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar, de tal forma que vayamos cosiendo o terminando todo el bajo con este dobladillo. Importante o un truco como para hacerlo más fácil es planchar el bajo antes de coser a máquina. De esta manera nos va a quedar exactamente igual por todos lados. Hacemos unos 2 o 3 ojales a la misma distancia en el centro de la espalda y con unas puntadas a mano vamos a coser los botones donde corresponda. Y ahora sí ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.